searching for a new day. It's a new day, searching for a new way. Hoy es un nuevo día, lleno de esperanza y alegría, muy positivo. El invitado especial en Muy Positivo. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este Muy Positivo, el magazine de la mañana, un compromiso de los viernes 6 a.m. aquí por el Canal 1, donde cumplimos una función y esa función específicamente ser testigos. ¿Testigos de qué? De un poder transformador que es evidentemente el poder de Dios, y lo hacemos mediante testimonios y, cómo no, utilizando instrumentos que el Señor nos ha otorgado, como es la oración, para estar muy cerca de su presencia. Así que invitados especiales en esta mañana en Muy Positivo, el magazine de la mañana, aquí con Hamilton Castro, director de Postconflicto, pero que ya estuvo con nosotros unos añitos anteriores, ¿no, Hamilton? Más o menos, ¿cierto? Un buen tiempo. Qué bendición. Y el señor Francisco Caraballo, excomandante del Ejército Popular de Liberación, EPL, bueno, quien tiene muchas cosas que hablar en este país, ¿no? Y más aún en un proceso de paz, ¿no? Ustedes ya me van a hacer rectificaciones, que estamos viviendo allí en La Habana, Cuba. Bienvenido, mi hermano Francisco Caraballo. Muy buenos días. Pues aquí presente para aportar algunas ideas y unos testimonios de vida sobre el desarrollo de mi actividad en estos años. Y testigo, ¿no? Somos testigos. Testigos de un poder sobrenatural, evidentemente eso es, ¿no? Y ahí vamos, ¿no? En esa medida de ser testigos y de tener aquí, ¿no? A nivel de amistad, un hombre pues que estuvo en la insurgencia y un hombre pues que también estuvo dando pues su papel en una nación con conocimiento muy profundo a nivel de asuntos militares, ¿no? Eso es lo que permite Dios, ¿no? De llegar a poder tener estos acuerdos de paz muy personales, Sí. ¿no? Recordemos que somos instrumentos de Dios, ¿no es cierto? Y Él nos utiliza en sus tiempos. Así es. De ello, pues, posconflicto. ¿Qué es posconflicto? Sí, Posconflicto es la resultante de esas reflexiones profundas de nuestra violencia. Y en esa medida, posconflicto se constituye, ante todo, en un facilitador en la construcción de escenarios para la paz. Y de ello es donde nace todas estas buenas relaciones, en el buen entender de la palabra, con los diferentes actores del conflicto armado. Y prueba de ello es hoy con Francisco Caraballo. Y que pues le damos nuevamente la bienvenida a Francisco Caraballo, y inicialmente le preguntamos, bueno, ¿cómo fue esa infancia de Francisco Caraballo allí en Monpós, Bolívar, estudiando, juicioso? Fue profesor, también estuvo sí. en la rama legislativa y ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tanto? Sí, yo estudié en el Colegio Nacional Pinillos. Sí. Hay que recordar que Monpós es una ciudad fundada por españoles. Hoy en día patrimonio de la humanidad. De ahí heredó ese colegio universidad se llamaba al principio. Yo estudié mi bachillerato allí, luego gané una beca, vino un profesor extranjero que fue de los fundadores de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Gané una beca y vine a estudiar en el año 58. Vine a estudiar ciencias naturales y pues estudié un semestre porque al terminar el primer semestre me exigieron que tenía que afiliarme a algunos de los dos partidos tradicionales para poder seguir. Y en ese momento es que cuando aparece todo este escenario de definir a dónde coge. Yo no creía, no antes de eso, pero yo no creía en los partidos, no tenía, aunque mi familia había sido liberal, pero yo no tenía ese interés. Entonces me negué a vincularme. Yo en ese momento quería ser militar, pero por más que la militancia en el ejército, porque había unas ventajas grandes. En esa época se fundó el MAC,
cuando Rojas Pinilla. Entonces yo quería participar. Y con algunas componendas no me aceptaron. Entre otras cosas dijeron que yo tenía los pies planos y por eso no podía caminar mucho. Y realmente me dejaron por fuera. Entonces, bueno, yo no acepté aquí la militancia en ninguno de los partidos tradicionales y me tocó volver a Mompox. Sí es cierto que estuvo allí en el Juzgado Penal Municipal de Sucre, como dice la historia. Sí, fui secretario del juzgado y en algunos momentos juez del municipio. ¡Oh, juez! ¡Juez! Juez. Entonces estamos hablando de los fines de los años 50. Luego ya al principio de los años 60 había un movimiento, un despertar, pero grande de la juventud, derivado de la violencia de los años 50. Muchos jóvenes que sus padres, sus familias habían sufrido la oleada de violencia, empezaron a buscar salidas. Violencia entre liberales y conservadores, ¿verdad? Entre liberales y conservadores. Y también había un sector dirigido por el Partido Comunista tradicional, donde estaba, por ejemplo, Manuel Marulanda. Estaba después uno de los fundadores del partido al cual pertenecí yo, Pedro Vázquez. Okay. Hizo parte de las guerrillas del sur del Tolima. Entonces en esa había una conmoción grandísima en la juventud, buscando salidas, en una posición muy positiva, con la pretensión de encontrar salidas distintas a esa oleada de violencia de los años 50. Es decir, querían buscar ser parte de la respuesta a una problemática que estaban viviendo. Sí, de la búsqueda de salidas, sí. Y ahí surge el MRL, del cual el MRL, hace parte el sí, señor Francisco Caraballo. Correcto, surge el MRL y al lado del MRL, que llamábamos de los viejos, surge la JMRL, o sea, la juventud. Una cantidad de jóvenes, principalmente estudiantes, y se formó una corriente de pensamiento y de acción revolucionaria. Yo hice parte, junto con algunos dirigentes conocidos, María Elena de Crobo, Álvaro Uribe Rueda. Ah, bueno. ¿En qué momento conoce al padre Camilo Torres y esa influencia? Precisamente en esas andanzas yo fui amigo de Luis Villar Borda, un dirigente también político, del MRL, ¿no? También del MRL y también de la juventud del MRL. Sí. Entonces él nos relacionó. Yo fui muy amigo de Camilo. Cuando él con su madre Isabelita Restrepo vivían aquí en Bogotá, creo que en el Chicó, carrera sexta con 68, más o menos. Yo viví en esa casa y ahí hacíamos reuniones. Ya Camilo estaba vinculado a la Universidad Nacional, vinculado a ese movimiento estudiantil grande de la Universidad Nacional. Y ahí trabajábamos e incluso molíamos algunas ideas. Él tenía en ese momento, yo le llamo de transición porque fue un momento en que él definió su camino. Él era pues de una formación católica, teológica. Luego estudió en Lovaina, estudió sociología y claro, cuando vino trató de aplicar aquí sus conocimientos en sociología, su interés por servir sobre todo a los más desfavorecidos en Bogotá. Y él tuvo oportunidad de conversar también con Alfonso López Miquelsen, ¿no? Pues que era el director del movimiento, Ramiro Laspriella. ¿Hizo parte de esa agrupación también del MRL, así como de ladito, a menos? Pues de ladito, sí, porque él se relaciona con todas las organizaciones. A mí me tocó vivir un movimiento un momento de la historia que no se ha repetido en Colombia, era de armonía entre las diferentes organizaciones juveniles.
Es decir, se conocían y se respetaban, Y había un a respeto. pesar de que había diferencias entre ellos. Había respeto y colaboración entre ellos. Nosotros, por ejemplo, ya yo siendo del partido nuevo, partido ML, le ayudábamos al ELN con la elaboración de propaganda y eso. Yo fui amigo de todos los dirigentes, desde el nacimiento del ELN, de todos sus dirigentes. Sí. Pero Francisco, ¿en qué momento tú tomas un liderazgo y una definición política? Desde tal vez fines de los 50, yo me fui a Cartagena otra vez a insistir en la universidad. Yo estudiaba y trabajaba al mismo tiempo, comencé a estudiar Derecho y Ciencias Políticas, se llamaba en esa época. Derecho y Ciencias Políticas. Estuve en la Universidad de Cartagena. Y allí pues me relacioné especialmente con la dirigente de la Juventud Comunista, con otra gente, dirigentes. Había un movimiento obrero muy importante en Cartagena, sobre todo de la petrolera allí, la Intercol. Okay. ¿En qué momento toma vida propia el EPL? Pues comenzamos a trabajar el Partido Comunista Marxista-Leninista de forma en el año 65. Y allí se toman definiciones. Y una de las definiciones que era como impositiva en esa época era definir si se apoyaba la lucha armada o se seguía el camino democrático, entre comillas, es decir, seguir dentro del plan de las castas dominantes en Colombia, seguir dentro de ese ámbito de las elecciones y demás. Nosotros optamos por construir una fuerza guerrillera. Pero ¿qué hace que se tome esa decisión? Sí, porque como dice Hamilton, está pues, el área pues, legal, ¿no? Que es un partido político, el Partido Comunista, sí, Marxista-Leninista, y ustedes pues optarían por la insurgencia, ¿no? Por la revolución, por las armas. ¿Qué presión hay en ese momento, en la historia pues, que ustedes estaban enfrentando? Fue un camino derivado de la situación que habíamos vivido en los años 50. Como decía, era una juventud relacionada con esa experiencia tan dolorosa de los años 50. Entonces los jóvenes queríamos, o alguna parte importante de la juventud, queríamos salir con una posición distinta. Y a mí me tocó en Cartagena relacionarme con la juventud comunista, es decir, los del viejo Partido Comunista. Ahí me relacioné con ellos, trabajamos juntos, trabajamos en el movimiento obrero y sindical, teníamos pues una actividad política en el movimiento estudiantil y ahí comenzó mi militancia. Luego cuando se forma el partido se toma la decisión de formar una organización guerrillera y a la cual se le dio el nombre de EPL. Ese fue el comienzo. ¿Quiénes estaban liderando la formación del EPL? ¿Que era en cabeza directa de Francisco Caraballo? ¿Quiénes más participaron? No, de un grupo. Yo siempre trabajé en colectivo. Yo no era partidario pues de sobresalir como cabeza. Claro, tampoco como cola. No, trabajé en colectivo. Y ese colectivo estaba formado, por ejemplo, por Pedro Vázquez, por Pedro León Arboleda, por Francisco Garnica, que habían sido dirigentes del viejo Partido Comunista. Con el viejo Partido Comunista ellos habían roto relaciones después del 20º Congreso del PECUS, Partido Comunista de la Unión Soviética. Ellos rompieron por diferencias ideológicas y políticas y fueron base para crear tanto el partido como el EPL. ¿Y ustedes en ese recorrer, en ese camino, seguían en contacto con el sacerdote Camilo Torres y cada quien por su lado, él en el ELN, ustedes el EPL? ¿Cómo era esa relación? Pues yo sí le cuento una infidencia, es que incluso con Camilo, ya estando relacionados, tanto él como nosotros estábamos relacionados con distintas organizaciones,
tuvimos la intención de formar un grupo aparte, un movimiento aparte, pero movimiento político. Inicialmente Camilo no tenía intención de convertirse en guerrillero, ni mucho menos. Allí seguimos trabajando, y como le decía, en la casa de Camilo, en la casa de Isabelita Restrepo, nos reuníamos, especialmente Villar, Porta, Camilo, la propia Isabelita que participaba en algunas reuniones, y yo. ¿Qué incidencia tuvo el Frente Nacional para que ustedes pues, tomaran la decisión de irse a las armas, al igual que el ELN, ¿no? Y todo lo que se estaba generando allí con las FARC? Sí, sí. Pues el Frente Nacional, lo sustancial es que fue un proceso de cierre de oportunidades democráticas. ¿Sí? A partir de ese periodo del Frente Nacional que se acordó entre el Partido Liberal y el Partido Conservador por 16 años, se cerraba la posibilidad de que la oposición política participara, por ejemplo, en las elecciones. Ellos acordaron dividirse, por ejemplo, la torta, como dicen ahora, la torta burocrática, entre los dos partidos. Incluso la alternación consistía en que el primer presidente fue Alberto Lleras. Pero el acuerdo fue entre Liberal Alberto Lleras y Laureano Gómez. Laureano Gómez. ¿Cierto que sí? Sí, claro. Supuestamente dos enemigos irreconciliables durante el periodo. Simplemente se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo en una playa muy incómoda de Sitges, en España. Se pusieron de acuerdo y vinieron aquí a organizar las cosas. Sí, una asamblea constituyente. Bueno, después hablamos de esa constituyente, pero bueno, de eso se definió la alternación en la presidencia y el reparto burocrático. Es decir, ahí no había cabida para nuevas corrientes políticas. ¿Eso polarizó el sentido de izquierda? Sí, claro. Incluso de esos sectores que les decía antes de la juventud que quería participar en la cuestión democrática y las elecciones. Tuvo un descontento que llevó al apoyo hacia López, que se apersonó de esa inconformidad. Ese es el cuento. Bueno, nos comentaba Francisco Caraballo que Camilo Torres, él no quería meterse en asuntos de insurgencia, ni mucho menos ni hacerse guerrillero. Sí. Después ve que la presión es dura, ¿no? En la selva, la cuestión militar. ¿No le pasó a usted lo mismo? Negativo. pero con Camilo, Camilo antes de dar el salto hacia allá, estamos hablando, yo pues hasta donde tuve relaciones con él en 65, él quería seguir en el movimiento social por su base ideológica de la sociología, sí. ¿Cierto? Él quería seguir en eso y pretendió seguir, a pesar de que ya lo atropellaban, a que lo metían a la cárcel, lo amenazaban. A pesar de eso, él seguía y pudo seguir. Es decir, había más el criterio de responsabilidad social. Correcto. Hoy en día, y a lo política. que llamamos ello. Pero entonces, en ese entonces, él recogió en sí mismo lo que llaman la teología de la liberación. Correcto. Pero lo enfrentó esa realidad propia de estar cómodo y ver tanta necesidad que lo presionó por todas esas circunstancias al monte. Sí, sí. Y se hizo guerrillero. Él lo convencieron de que era mejor irse allá y tenía más protección en el campo. Pero entonces, ¿cuál es discutible? Acá. ¿Eso pasó contigo? No. No. Tú tomaste la decisión y soportaste mejor el monte. Sí, yo como parte, como integrante de este comando de la JMRL, con otro grupo, decidimos darle respaldo y después integrarnos a la lucha armada. ¿Cuántos años de combatiente, Oscar? Perdona que me tome aquí atribuciones. No, todo entré como yo hacía parte del Partido Comunista. Como decía usted, un partido político. Pero ese partido desde el comienzo quiso tener un ala
La rama armada. armada. Un brazo armado. Y entonces el que tenía más condiciones para eso era yo. Oh, comandante. Y entonces claro, me designaron presidente para que formara la primera unidad. Eso se llama liderazgo. Pero él no nos ha contestado de todas formas, Sí. Hamilton. ¿Cuál? ¿Hubo un arrepentimiento por haber tomado las armas? Ya cuando se ve la presión, que la cosa no es fácil, que hay mucha necesidad, que ustedes tienen la vida, ¿no? Allí jugada, y que pues el mismo señor Camilo Torres murió en un combate de una manera absurda. O sea, ¿cómo es la posición de Francisco Caraballo ante Bueno, los rigores de la guerra? No hay Pero que- más aún, su vida misma, su núcleo familiar. Imagínense, Porque está esto presiona. Claro, La ahí- familia, ahí es la import- familia. Ahí es importante ubicarnos en el momento histórico. Perfecto. En ese momento histórico, la juventud tenía un deseo de transformar o contribuir a la transformación de la realidad del país. Entonces teníamos una formación, yo digo la mayoría, una formación ideológica y política que nos llevaba a comprometernos con todo en esa forma de lucha. Y yo fui uno de esos hombres que se meten convencidos, ideológicamente convencidos, de que pueden aportar en ese sentido. Y yo, a diferencia de Camilo, yo sí tenía una formación inicial, una formación militar. Entonces, Pero pude diga, cumplir- esa vida ruda que tiene que enfrentar el ser humano en su posición, respetable cualquiera que sea, pero allí desde el monte, ser guerrillero, abstenerse de una serie de bondades que tienen en la ciudad y enfrentarse a una serie de necesidades, en ese tiempo, que es lo que pregunta Oscar, esa reflexión profunda, pero más aún, cuando tú llegas a la cárcel, ¿qué es de esa reflexión de vida hoy, pasados los años? Yo, como le decía, pues parto de una convicción que uno, igual que Camilo en ese sentido, uno está dispuesto, incluso podemos decir predispuesto a sacrificarse por el pueblo. Y frente a todo ese compromiso que tú haces, tú llegas por esas circunstancias propias a la cárcel y tengo entendido que conoces a un pastor. Sí, y sí. eso produce una reflexión muy profunda en tu vida. Bueno, yo, antes de eso yo participé, que es conveniente que quede claro, yo, así como participé en la confrontación armada, también he participado en búsqueda de soluciones distintas. ¿Qué ocurre en ese periodo de conversaciones, ya estando en la cárcel? Allí se hacían periódicamente reuniones de algunos pastores, pero a veces llegaban hasta 20 pastores. Y dentro de ellos, en varias ocasiones estuvo el pastor Héctor Pardo. Pastor Héctor Pardo, Tabernáculo de la Fe. Tabernáculo de la Fe, correcto. Con él logré una cercanía muy, muy importante, incluso por sus antecedentes, ¿cierto? Por sus Es decir, antecedentes. una historia los unía. Claro, él también fue guerrillero, ¿no? Exacto. ¿Cómo no? Aquí no lo contó muy positivo. Desde la otra trinchera. Desde la- Ahí está todo el testimonio. Claro que sí, está todo el Es un testimonio. llamado al pastor Héctor Pardo, claro. Por algo Claro, se lo ahí rescató de allá. Y ahí sí tuvimos coincidencias muy fuertes. Él había conocido a Pedro Vázquez. Pedro Vázquez Rendón, uno de los fundadores del EPL. Entonces establecimos una cercanía y conversábamos mucho. Y yo, como le decía, por esos antecedentes de la relación con Camilo, con Manuel, tenía un bagaje pues también de cercanías con las doctrinas cristianas, primero a nivel de los católicos. De la Y allá- religión, y allá ¿no? en De la esas religión. reuniones participaba yo también y escuchaba. Eso me trae a colación la página 135 de su libro, Desde la otra trinchera. Sí. Desde que conocí al Señor, mis deseos, mis anhelos por hacer justicia no cambiaron. Las armas, sí. Él se acogió a la Biblia, a la palabra. Claro, esa es la principal arma, ¿no? Y es la que La gran desdobla espada. el corazón La aquí gran mismo espada. del señor Francisco entonces- Caraballo, ¿no? Y entonces participábamos y él era muy, muy entusiasta y muy convincente en la parte esa de apoyar
el proceso de paz. Y él ha estado metido, muy comprometido. Y yo puedo informar que yo he estado en esta tarea, pero desde hace muchos años, en buscar algún camino hacia la solución de los conflictos del país y hacia la paz. Y de ahí mi cercanía al pastor Héctor. Y pues actualmente hemos trabajado en distintas ocasiones en reuniones donde hay cristianos, pastores cristianos. Grupos abiertos, ¿no es cierto? Pero abiertos es Pero también es guerrilleros, es También, paramilitares, sí. es militares. De todo. Todos Entonces, los ex, ¿no? Sí, es decir, entre otras, en concilio de paz, ¿no es cierto? exacto, el concilio de paz. Bueno, pero ¿qué pasó cuando Francisco Caraballo se enfrenta con la luz? O sea, que hay una verdad, que hay una autoridad, que el Señor nos dice que debemos someternos a las autoridades, sean lo que Bueno, sean, sí, ¿no? cierto. Pero debemos someternos, o sea, ahí hay otra perspectiva de vida, hay una reformación de la mente. Yo creo que he dicho que es fuerte, ¿no? Es no decir, me equivoqué durante 50 años. ¿Cómo llega a esa reflexión? No, yo la reflexión que tengo es que fue un proceso, yo no creo en el destino, ¿no? Pero sí un proceso en que las realidades lo impulsan a uno a hacer cosas. Por ejemplo, así como en los años, a principios de los años 60 fue impulsado hacia la vía armada, en el transcurso de esta lucha, a pesar de tener las armas en la mano, siempre nosotros pensábamos en la búsqueda de una solución no armada. Esa es tu gran reflexión. Sí. O sea, tú reflexiones hoy que una lucha armada es una respuesta y eres la respuesta. En esos años era una respuesta. Hoy día, Pues todas las organizaciones están buscando, fíjese usted, el ELN, Sí. ¿verdad? Buscando una salida distinta. No porque estemos de acuerdo con el statu quo, sí, sino salidas, y hay precisamente la importancia de un programa como Postconflicto, que ve más allá, ¿sí? Más allá de La Habana. Nosotros estamos viendo mucho más allá de La Habana. Decora, decora, Con la magia del color. pon a volar tu imaginación. Pinta tu vida. La magia del color tiene para ti todo lo relacionado con ferretería y pinturas en todas las marcas. Brindamos asesoría especializada para tu hogar, tu oficina, la industria y tu vehículo. Llámanos PBX 371-3592, Bogotá. La magia del color, un universo de colores para ti. Muy positivo. Yo me metí a esto con toda la convicción y sabiendo que uno hace un sacrificio, pero un sacrificio mayor. es decir, había convicción y compromiso. Y compromiso. Y compromiso total. No era a medias tintas. Entonces, incluso fíjense que coincide se forma el ELN, comienza a formarse las FARC, sale el EPL. Era, digamos, un gran sector de la juventud en ese compromiso. En el gobierno de Betancur nosotros fuimos de los activistas para buscar solución, comprometidos, pero a plenitud. Y se hizo un camino allí que muy importante, se avanzó mucho, hasta que se vino abajo todo ese proceso. Luego, después de la desmovilización de unas fuerzas, en el 92, con la coordinadora guerrillera, también hicimos un esfuerzo. Pero esta coordinadora guerrillera Simón Bolívar era el esfuerzo para la unidad de la insurgencia de Colombia y poder llegar a la paz. ¿Sí? Claro. Era un objetivo pleno Claro. de esta organización. Claro, les comento algo que es muy importante. El presidente Gaviria, César Gaviria, nos dejó por fuera de ese proceso de la constituyente. ¿Dejó por fuera a quiénes? A la coordinadora guerrillera. Por una cuestión que algún día en la historia, no quiero ahora plantear eso, pero por algún momento en la historia se dirá por qué razón. Si la coordinadora estaba dispuesta a participar en ese proceso de la constituyente. Nosotros incluso propusimos traer a Bogotá 20 dirigentes, pero 20 dirigentes de alto nivel.
por ejemplo, Marulanda o Alfonso Cano por la FARC, estaban los principales del ELN, nosotros también como del EPL. Hicimos la propuesta oficial de participar y nos negaron eso. Y trata de enmendar ese error el presidente Gaviria con las conversaciones en Caracas y después en Tlaxcala, México. Sí, pero por imposición de la coordinadora. Nosotros tuvimos que venir a mandar una delegación aquí a Bogotá, a la Embajada de Venezuela, a que tomara la embajada y presionara por ahí para comenzar unas conversaciones. ¿Puede determinarse que en un momento dado la guerrilla tergiversa su ideal político? Y no estoy hablando directamente del EPL, usted me puede confirmar si son las FARC o el ELN, ¿no? Y su visión se va en otro camino, no la igualdad social, por ejemplo, la erradicación de la pobreza, el beneficio general. ¿En qué momento la guerrilla puede desviarse de ese concepto que era concepto político y una opción para el pueblo, ¿no? Como que pues es lo que inspira que sean conformados estos grupos insurgentes? Yo creo que hay diferencias que se pueden analizar. No da aquí el espacio para eso, pero por ejemplo estoy consciente de que el EPL siempre fue fiel a su idea inicial. El ELN, por supuesto, incluso dos de sus dirigentes, Camilo y luego Manuel Pérez, seguían esa concepción de la conjugación entre ideas revolucionarias y las ideas del movimiento obrero cristiano, ¿cierto? Entonces eso se conjugó y yo creo que las ideas que nos planteamos cuando el gobierno de Betancur están ahora presentes en La Habana, por ejemplo. Del EPL sí puedo decir pues, la formación que el partido y también la comandancia del EPL inculcó fuera esa hasta el último momento luchar por transformaciones reales, y esa era la base para entrar en un proceso de conversaciones con el gobierno. Lamentablemente no dio resultado. Nosotros luego, ya estando yo en la cárcel, seguimos trabajando por eso, y el gobierno de Samper nombró una comisión amplia de intelectuales que discutiera con nosotros. No se llegó lamentablemente a ningún acuerdo, pero sí era la misma y están los textos de cómo nosotros afrontábamos las cosas. Lo que pasa es que siempre estos gobiernos, desde Alberto Lleras para acá, siempre han la misma línea, o sea, desmovilización, desarme, entrega de armas, y como hicieron con el M-19, carro, casa y beca. Ahí terminó la historia, pero nada de realmente de una respuesta. Y un camino realmente hacia la paz. Okay. Ahora después hablamos de una confusión entre lo que son los diálogos y lo que es la construcción de la paz. Bueno, pero en el caso de otros movimientos guerrilleros, es necesario el secuestro, el boleteo, la participación en delitos como el narcotráfico para el sostenimiento de la causa, para el sostenimiento del grupo, para buscar armamento, para mirar las posibilidades de enfrentar un ejército nacional que cada vez crecía más. Pues para mí es difícil juzgar, ¿cierto? Porque pues a mí no me tocó esa parte. ¿El EPL entonces cómo se sostenía? Nosotros fuimos y lo puedo decir con toda franqueza, una guerrilla pobre. Y nosotros, estamos hablando de los años, hay que echar para atrás, pero mucho. Fíjense que nosotros, por la concepción política, la formación política, por ejemplo, para el primer grupo de guerrillas, para vincularse con un sector social, especialmente de campesinos, teníamos que vincularnos al trabajo. Y a mí me tocó reventarme las manos trabajando en el campo para poderme acercar a ellos. Era casi la misma idea de Camilo. Uno no llegar allí, entonces esperar que ellos terminen su jornada de trabajo para entonces caerle en paracaídas y darle charlas. Nosotros veíamos la mejor forma es vincularse al campesino. Y ahí me tocó aprender a manejar el hacha y toda esa cosa. Y de ahí derivábamos el sustento. ¿Eran productivos? Claro. Okay. ¿Autosuficientes? Autosuficientes. Y a veces, incluso como no sabíamos de esas cosas, desenfocamos
Una vez sembramos unas hectáreas de tomate y después no había quien se las comiera. En un área no eran tan efectivos. En un área donde era posible salir a mercadear eso. Bueno, antes de ir a este actual, ¿no? A esa gran reflexión. No, pero inicialmente al proceso que se desarrolla Sí. en este momento, como Sí. dice En La don Habana. Francisco Caraballo en La Habana, ¿no? De unos diálogos, ¿no? Para ustedes, ¿qué me dan instrucción sobre esos, sobre hablar claramente lo que se está desarrollando, ¿no? Exacto. Yo quiero que él ponga su posición, ¿no? Su posición actual, ¿no? En Cristo. Dice el Señor que Él nos hace nuevos. Evidentemente somos nuevas criaturas porque nacemos en el Espíritu. Ya el concepto no de una religión, ¿no? Sí. Lo que de esa pronto le relación con Dios. instruyeron el cura Sí. Pérez, ¿cierto? sí. Y Camilo Torres, ¿no? O sea, ¿cómo es esta nueva perspectiva de vida que comienza a enfrentar allí en una cárcel, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva en la cárcel Francisco Caraballo cuando encuentra al pastor Héctor Parra? No, cuando encuentra a Cristo, que es lo importante. Sí, Años allí en la cárcel de Itagüí. El año 96. En el año 96. Sí. En ese O sea, periodo de las conversaciones, los diálogos con el gobierno de San Pedro. ¿Y cuánto llevaba preso Francisco Caraballo en ese momento? ¿Cuánto llevaba ya en ¿Cuántos? Había sido condenado a Dos. 40 años, ¿no? Por cierto. 45. Y que llevaba más de 2 años. O sea que siempre fue un tiempo importante de conocer al Señor allí, confinado allí en la cárcel. Y con el pastor pues logramos unas coincidencias muy, muy importantes. Y yo creo que de ahí no nos hemos desligado del trabajo. Sí, muy serio. Del trabajo por esta búsqueda de soluciones. Que para nosotros es búsqueda de la paz, ¿cierto? La paz. Que de la paz, exacto. Bueno, ustedes hacen un énfasis importante, ¿no? De que sí hay diálogos, pero debe haber más acción en pos de que esta paz sea real, porque hay unos elementos, ¿no? Que generan la guerra. Hasta que no se dé la solución de estos elementos que están generando el desorden, no va a haber la posibilidad de un acuerdo de paz, porque usted lo dice en una charla, ¿no? Dice, Sí. la paz no es una firma de acuerdo, ¿no? La paz es la construcción, ¿no? De una nueva nación, de prosperidad general, pero una prosperidad real, ¿no? Pero más aún, la paz nace cuando nace en mí. Yo hablo de paz cuando hay paz en mí. Yo no puedo hablar de construir paz si no hay paz en mí. Y yo creo que ese es el ejercicio mismo que Francisco vivió allí en la cárcel. O sea, en toda esta gran reflexión empezó a allanar el camino de la paz, esa paz que solo Dios puede dar a tu corazón para construir desde ese entonces, y hoy seguimos trabajando por la paz. Yo coincido con Hamilton, si uno está convencido de eso no puede avanzar. Eso es así. Por eso le decía, nosotros desde el principio, yo trabajé incluso en unos acercamientos del año 1973 del gobierno, no recuerdo, de Alfonso López, con el ELN, que se frustraron porque unos enemigos se nos atravesaron, pero bueno. Y luego todo ese transcurso, a pesar de estar en armas, siempre la idea. Y la idea era de que uno tiene, claro, que estar convencido de que, primero, de que es posible la paz, y luego de comprometerse al 100%. A nosotros nos tocó muertos y sangre en los años 80. Durísimo, durísimo. Más duro a veces este es el camino de la paz que el estar alzado en armas. Porque Entonces, si vamos a definir, ¿no? ¿Quiénes son los enemigos de la paz? muchos. Busquemos algunos factores, ¿no? Que Muchos. están en contravía de la paz. Muchos, porque hay un problema muy, muy serio, es que hay sectores políticos, sociales, económicos, a los cuales no les interesa la paz. O sea, el conflicto de intereses definitivamente. De intereses. Ok. Pero hay un error adicional a este, y es que los gobiernos no se han preocupado suficientemente por convencer a esos sectores de que es necesario la paz, incluso para sus propios intereses que los defienden. Yo le decía por ahí a unos amigos que van al exterior
porque antes, pues, ya ahora muchos están apoyando lo de La Habana, pero antes, mucho antes de esto, les decía, sería conveniente que fueran a conversar con dirigentes de las multinacionales, no con los que vienen aquí, que son pequeños, sino con las cabezas, a explicarles por qué es más conveniente la paz que la continuación del conflicto. Esa Yo es creo que tarea. una gran disyuntiva en todo esto es que todos hablamos de paz, pero no sabemos cómo hacer la paz. Exacto. Y yo creo que, si me lo permites, Óscar, acá una gran reflexión en medio de todo eso. Dios nos da palabra en Isaías 32:17. Y en sus diferentes versiones, la Biblia nos dice, la justicia hará posible la paz. Pero más aún, la justicia traerá para siempre la paz. Y ese es un Y punto estamos clave. hablando de justicia, de Pero- justo, no de ley. Eso Eso yo debemos iba- entenderlo. Eso iba a meter De yo. justo, no de ley. Exacto. Porque es que la ley, ¿quién las crea? El hombre. Estamos hablando de de- justicia divina, justicia de justo, no de las leyes que crea el hombre. Correcto. Y Yo tenía una reflexión. vamos con esa reflexión. No, hablando de la violencia, para dar una plataforma aquí, Sí, perfecto. es que a veces se confunde cuando se habla de la violencia y el conflicto, a veces se reduce a las guerrillas y el Estado por el otro lado. Resulta que hay un problema en Colombia, un problema gravísimo, y es que no hay una violencia, sino una variedad de tipos de violencia que van en distintas dimensiones también. Y ese es un problema muy grave porque ha dejado en Colombia un sedimento que afecta la cultura y la educación, que han convertido o han incluido factores negativos en la educación y en la cultura. Entonces de ahí que se han alimentado contradicciones de distinto tipo en Colombia, de distinto tipo económicos, sociales, familiares, etc. Óscar, si me permite, Francisco, en esta charla tan amena, este conversatorio sobre esta realidad de Colombia, de ese conflicto armado interno que vivimos, porque eso es real y lo estamos viviendo, pero lo estamos viviendo hace 52 años. Y la diferencia de hace 52 años a hoy en día no es mayor cosa. Pero si retomamos la reflexión que hacía sobre la palabra, bien el Señor nos enseña, la justicia redundará en reposo, seguridad para siempre, en confianza. Entonces, en esa realidad de lo que significa confianza, lo que emana todo esto se llama autoridad. Muchos de nosotros tenemos dificultad de estar sujetos a la autoridad, entre otras a la autoridad divina, cualquiera que sea la idea que tengamos de Dios, de ese ser supremo que gobierna nuestras vidas. Entonces, frente a eso, Francisco habla aquí sobre esta realidad de violencia, y yo quiero ser muy claro en la posición de posconflicto. Es que violencia no emana, la violencia porque sea guerrillero, porque sea paramilitar o porque sea un narcotraficante. Violencia es violencia, venga de donde venga. Y si miramos el ejercicio de la realidad de Colombia, y demos un ejemplo, estadísticas, para aquellos que les gustan los números. Año 2010, 35.683 muertes violentas. Y solo el 8.8% corresponden al conflicto armado interno. Y entonces, ¿dónde está el mayor porcentaje de esa realidad? 52% corresponde a violencia intrafamiliar. Y ahí es donde está la problemática nuestra. Bien se nos enseña, y bien lo hablamos en posconflicto, que lo que sucede en la sociedad es el reflejo de lo que hay en la familia. Si hay problemas en la familia, lo estamos viendo reflejado en la sociedad. Y tiene que ver con lo que decía el señor Francisco Caraballo, ¿no? De que nos desarmemos, ¿no? Internamente, ¿cierto? Y dispongamos nuestras vidas, ¿no? Al servicio, ¿no? Sí. El Señor Jesucristo nos enseñó a eso, ¿no? Que mayor es el que sirva. Y bueno, y es parte de su testimonio decir que ya quiere servirle al Señor. Y lo está no tiene haciendo. otro aporte. Y lo está haciendo. Y por Exactamente. eso la integridad y la unión que hemos venido articulando desde posconflicto en la construcción de escenarios de confianza para la paz con todos y cada uno de los actores del conflicto armado. Todos somos actores del conflicto armado, unos por acción y otros por omisión.
Yo le decía al final de recuerdo con lo que decía Hamilton, es que en la sociedad colombiana, en todo este transcurso de, 50 y pico de años, se puede ser más, pero 50 y pico de años, se ha venido deteriorando la cohesión social, se ha despedazado la convivencia. El tejido social. El tejido social, exacto. Ese es un punto importante de reflexión para analizar lo que está sucediendo en La Habana. Bueno, analicemos lo que está sucediendo en La Habana. Están todos los que son... Oscar, tú nos preguntabas que qué pensábamos del proceso de paz. Sí. ¿Y qué respondí yo? Mi pregunta es, ¿cuál proceso de paz? No, en ese momento tenemos un proceso de negociación con uno de los actores del conflicto armado. De un lado, porque del otro también hay una parte. Bueno, hay un gran ausente allí, ¿no? Que es la iglesia, ¿no? Por ejemplo. Por eso, exacto. Es la iglesia, ¿no? Pues se ha invitado generalmente a la iglesia tradicional. Sí. La iglesia cristiana, pues no bueno, aparece. El pastor Héctor Pardo ha participado en Pero muy varios poco. procesos muy tangencialmente. Ese es uno de los problemas. Bueno, para hacer corto, ahí yo sostengo en las conferencias que me toca por ahí, que en un proceso de terminación del conflicto deben participar los distintos componentes del poder. Para mí, según mi formación teórica, el gobernante no es sino un administrador de los intereses de las clases que lo llevan allí, especialmente de los sectores económicos y también políticos. Pero no, aquí se cree que el presidente puede hacer y deshacer. No es cierto. Para que haya un proceso serio, debía el gobierno convocar a los distintos componentes del poder, que son los Estados Unidos, los mandos militares, las distintas iglesias, ¿cierto? Gremios también, la presencia Claro, de gremios ¿no? poderosos. Entonces, eso no se ha hecho. Un ejercicio que viene invitado a la reflexión en las conferencias que estamos dictando en esa realidad de posconflicto, en el entender de lo que nosotros llamamos cómo estar preparados para el final del conflicto, es decir, prospectiva del conflicto, sí. Anticiparnos al final del conflicto. Cuando otros hablan de posconflicto, hablan es después del conflicto. Y perdóneme, tenemos experiencias a lo largo y ancho del mundo donde ese posconflicto no ha conducido a nada. Nuestra gran reflexión es prepararnos. Es que más que la violencia, lo que hoy resalta es el odio. Y eso es mucho más preocupante que la misma violencia. Porque hay mucho odio en nuestros corazones, con justas o sin justas razones. Pero eso está haciendo mella y se ha convertido en un factor multiplicador, inclusive genético, con nuestros hijos. Y un factor que relacionado con esto es la venganza creciente que ha ocurrido en todos estos años de violencia. Sí, ese es el Pero fruto del odio. En una última reflexión que yo hago es que a mí me parece que es importante apoyar los diálogos de La Habana en la medida en que puedan abrir espacio para un proceso serio de paz. Los diálogos, como lo decía Hamilton, esos diálogos posiblemente terminen en una disminución de la confrontación armada. Y es válido, Eso y es bueno, pero no es la solución. Pero no es la solución. Viene un problema más complejo, más comprometedor, más difícil, que es la construcción de la paz. Ese sí es que es complejo. Claro, entre otras, Oscar, y por qué no, las personas que nos están viendo, si tomamos conciencia, ¿qué vamos a hacer con este pie de fuerza desmovilizado? Mentalmente nosotros estamos preparados, inclusive para recibirnos en nuestras empresas, para recibirlos en nuestras casas. Tenemos el amor suficiente para decir, oiga, los perdono y formen parte de la solución. El Estado como tal, la nación, no tiene programas si tenemos la historia. No tiene programas. El artículo 22 de la Constitución reza que la paz es un derecho, ¿no? Deber, inalienable, es un derecho obligatorio, es un derecho de todos los colombianos. Gobiernos, de manera específica, utilizan esto con fines electorales, señor Francisco Caraballo. Claro que sí, claro que sí. Y yo creo que todos los de este periodo de Belisario Betancur para acá han hecho el mismo, lamentablemente,
el mismo ejercicio. Sí, mira, perdóname, quiero aquí interpelar. 5 procesos de paz, 6 con el supuesto que estamos llevando a cabo. ¿Por qué no se ha hecho paz? Porque sencillamente a la mesa de negociación cada quien va a defender sus intereses. Exactamente. No hay un bien, un interés común. Por eso venimos hablando nosotros desde Postconflicto que construyamos un plan estratégico integral donde lo común nos competa y nos cobija todo. ¿Y qué es eso común? La familia. Definitivamente la familia. Es decir, a un guerrillero, a un paramilitar, a un narcotraficante, a cualquier persona de bien, ¿qué le interesa? Su esencia, la familia. La familia es el ente conductor que nos puede llevar hacia la paz, en la medida en que haya paz en el corazón. Bueno, pues se nos agotó totalmente el tiempo, tuvimos dos Y nos falta. espacios importantes. Nos falta. Tenemos claro que la paz nace en nuestros corazones inicialmente, y cómo no, hay un príncipe de paz al cual seguimos, ¿no? Es nuestro enfoque, es la luz, ¿no? El Dios hecho carne, y evidentemente es un Dios que transforma, ¿no? Y queremos, mediante ese poder, transformar sociedades. Sí. Y eso es lo que se espera, una Colombia nueva, una Venezuela nueva, naciones diferentes que realmente sea con el poder de Dios, ¿no? Y bajo su total cobertura que puedan estar. Señor Francisco Caraballo, Dios lo siga bendiciendo mucho, que lo siga conduciendo por este sendero, como lo afirmamos, de luz admirable. Muchísimas gracias por la invitación. Y rápidamente, regalos aquí de parte de todo el equipo de Muy Positivo, una palabra del Señor, Jeremías 32, 38, 39. Y aseo nueva aquí para Hamilton, y la gorra oficial de Muy Positivo. Eso sí. Así que también para Muchísimas Hamilton. gracias. Muchísimas Así que gracias. bendiciones del cielo a ustedes, Amén. apreciados televidentes. Nos reencontramos próximo viernes 6 a.m. aquí por el Canal 1 para que podamos decir Muy Positivo, el magazine de la mañana. Feliz fin de semana. Chao.